Bien, bueno, buenas noches. Iniciamos cuatrimestre y iniciamos asignatura Gestión de la Productividad. Eh, a mí siempre me gusta iniciar las tutorías con mucho entusiasmo porque sé que es el tiempo de ustedes y créanme que eh, busco prepararlas de que sea de una forma atrayente, que les genere algo, que se lleven algo, que usted diga, bueno, fui y ingresé y aprendí. Eso es lo que me interesa. Eh, Espérate. Un momentito. Vamos a ver. Ajá, ya están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Sí, profesor. Ok, gracias. Vean. Bueno, darle la bienvenida nuevamente y durante esta sesión y durante todo el cuatrimestre vamos a trabajar un tema que yo creo que resulta más que importante para comprender los desafíos que está viviendo mucho las organizaciones. Cómo mejorar de manera sostenida en un entorno que es marcado por la digitalización, la incertidumbre y también la necesidad de responder con mayor velocidad. Vean, y aquí voy a ir aparejando cosas de lo que tienen que ir haciendo en este cuatrimestre. El proyecto. Desde ahora, exhortarles a que busquen una empresa. Traten de que la empresa no sea una pyme, no porque no deba ser una pyme, sino lo que buscamos desde la cátedra es que ustedes puedan poner en práctica la mayor cantidad de conocimientos. Y por ejemplo, las pymes, dependiendo de su estructura y de su trayectoria, tienen una composición que no permite poner mucho de los conocimientos en práctica, ¿verdad? Y voy a ir trasladándoles de que la productividad no se trata de hacer más o reducir costos, no. Una organización que es productiva hoy es aquella que logra aprender, sabe responsablemente sus recursos, qué es lo que tiene, mejora sus procesos, pero también genera valor. Ahora, genera valor para sus clientes y para las personas que forman parte de ella. Y eso es algo muy importante. Eh, Hoy conoceremos tres ideas: productividad, Kaizen e innovación, y he incluido un tema de los datos. Cómo los datos pueden fortalecer la toma de decisiones, pero sobre todo también cómo la mejora continua puede convivir con transformaciones tecnológicas eh, más profundas. De acuerdo, Rodolfo, no te preocupes. Entonces, en esa línea, a ver, aquí reunimos tres conceptos, los que les decía anteriormente. Productividad. Recuerde esto cuando alguien le diga productividad. Capacidad de obtener mejores resultados. Cuando usted va a la organización y usted diga, bueno, vamos a hacer un trabajo de productividad. Yo quiero que usted piense en esto. Venda la idea de que ustedes vienen a que la empresa tenga mejores resultados. ¿A través de qué? De un uso más inteligente de los recursos. ¿Ok? Después hablaremos un poco de lo que es el Kaizen. Kaizen es mejora continua, pero no esto no es como que si usted fuera EPA y fuera a buscar herramientas, no, aisladas por pasillos, no, esto no es así, sino una forma de hacer las cosas, las tareas, las actividades, los procesos que involucra a las personas. Y hablaremos de innovación. Innovación en esta asignatura, yo quiero que usted se acuerde de dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? Novedad y usabilidad. Eso es lo que vamos a entender como innovación. Algo que se vaya a hacer o que se quiera implementar, que sea novedoso y que sea usable. Y hoy, en el mundo, hay algo que se llama la economía digital. Y esa economía digital involucra tres capacidades.
operar mejor, aprender constantemente y transformarse cuando el entorno así lo quiera o así lo requiera. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Pueden nada más simple y sencillamente abrir el micrófono y generar conversación. ¿De acuerdo? No, profe, todo muy claro. Perfecto. Hay alguien que se conectó que se llama LC. Y aquí está Rodolfo nuevamente. Le agradezco a la persona que sea LC por un tema nada más de seguridad de la información. Ahora que uno nunca sabe con tantos hackeos y demás que pueda colocar su nombre bien, por favor. Bueno, en esta lámina voy a buscar responder en esta conversación qué distingue hoy a una organización verdaderamente productiva. Vean qué pregunta. ¿Por qué? Eh, Porque una organización que trabaja, que es verdaderamente productiva, es aquella que trabaja más rápido, aquella que reduce costos o que aprende más rápido de sus competidores. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente? Yo creo que es importante aprender más rápido de los competidores que pues trabajar rápido sin saber, ¿verdad? Cómo trabaja la competencia. Ok, ok, gracias. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa? Pienso que ahorita una organización productiva es una que o sea, que trate de mejorar lo que ya tiene, de mantenerlo bien e incluso buscar cosas que le ayuden más. Ok, ok. Mantenerla bien y buscar cosas que le ayuden más. Muy bien. Rodolfo, ¿estás por ahí o todavía tienes problemas con el audio? ¿Tienes problemas con el audio? Ok, no te preocupes. Bueno, mientras que estés ahí con la conversación y la vayas siguiendo. Cualquier cosa escribes ahí al chat y lo vemos. Vean, esto son relevantes, todo lo que acabamos de decir, esas tres que yo planteé inicialmente, lo que ustedes dijeron también es importante, pero hoy es insuficiente, porque al final estamos hablando en términos de eficiencia. Y una organización puede llegar a trabajar más rápido, pero puede estar produciendo algo que ya no sea relevante para el mercado. Así de sencillo. Y dentro de la misma organización piensen que sigue siendo relevante. También se puede pensar de reducir costos de forma muy agresiva, pero de alguna forma u otra pues, deteriorar la calidad o la experiencia del colaborador o su capacidad de innovar inclusive. Entonces, tenemos que hablar de tres capacidades. Eficiencia, ciertamente la tenemos que seguir utilizando en el entendido de utilizar adecuadamente los recursos, el aprendizaje, convertir la experiencia en conocimiento. Y la tercera es adaptación. ¿Y qué es adaptación? Responder, perdón, oportunamente a los cambios. Entonces, la productividad no debe limitarse a hacer más. También implica aprender mejor, pero reaccionar con inteligencia. Si hoy en día trabajan o han ido a alguna organización, yo quiero que usted se pregunte lo siguiente. Eh, en ambos escenarios, si trabajan o han ido a alguna empresa, han visto que alguna opere con mucha disciplina, pero que tarde demasiado en adaptarse al entorno, a lo que le está sucediendo fuera de yo le llamo de las cuatro paredes de la empresa. Piense esto y no me responda. Nada más siga conmigo en la conversación y lo vamos a ir construyendo. Esta lámina, quiero amplificar su mirada y su observación sobre la productividad.
Tradicionalmente, la productividad se expresa mediante una relación entre resultado e insumo. Esa lógica puede ser válida, sí, pero hay que complementarla. La productividad implica utilizar mejor los recursos y generar mayor valor. Por eso hablamos de eficiencia operativa. Es la reducción de desperdicios, tiempos innecesarios, reprocesos, por ejemplo, y toda aquella actividad que no agregue valor. La segunda es la calidad. Una organización no puede considerarse productiva en el tanto que piense que porque está produciendo más, pero está generando muchos errores o inclusive reclamos o también insatisfacción. Eso no es tener calidad. Y la tercera es la innovación. No basta con mejorar lo que ya se tiene. También hay que pensar, antes de mejorar lo que ya se tiene, si lo que tengo hoy sigue siendo necesario. Y eso es como el ser humano o la vida en general. Si usted quiere avanzar en la vida, hay que cuestionarse si lo que estoy haciendo hoy me está dando los resultados que estoy buscando. Y si no, pues hay que trascender, hay que hacer una mirada interna y decir, bueno, esto que estoy haciendo, este hábito, esta costumbre, esta actividad, tengo que mejorarla. Y entonces, ninguna de estas cuatro visiones debe trabajar de manera aislada. Si algo falta, entiéndase calidad, innovación, inclusive si hablamos de sostenibilidad, por ejemplo, una mejora que agote a las personas o que les haga generar más energía o inclusive compromete el futuro, ya no es una ventaja competitiva, no va a ser duradera en el tiempo. Entonces, con esta introducción que les traigo una agenda de aprendizaje, ¿ok? Con este antecedente. La tutoría va a estar enfocada con este preámbulo en cuatro bloques. El primero, una cultura basada en los datos. Y buscaré responder a la pregunta, ¿por qué la productividad depende cada vez más de la calidad de las decisiones? Segundo, hablaremos del Kaizen, sus fundamentos, su origen, su lógica de mejora continua. En un tercer momento, ese matrimonio, Kaizen e innovación. En las organizaciones, a veces esto se ve de manera aislada, de manera opuesta, pero al final del día es como una caja de cambios. Es como si usted tiene primera, segunda, son complementarias. Y hablaremos finalmente de productividad, competitividad, mediante algunos conceptos de aplicación. Lo que yo quiero, al final de este ratito que vayamos a compartir, es que ustedes puedan tener una mirada integradora en cuanto a medir, interpretar, mejorar y, ¿por qué no, transformar? Entonces vamos ahí. ¿Qué es una cultura basada en datos? Vea, de esto podría hablarles, no sé, horas. Hoy todo es un dato. El estar aquí somos un dato que se llama una sesión. Y esa sesión tiene datos de 3 personas que están participando, más todo lo que vayamos a intercambiar son datos. Entonces, dentro de una organización, esto no significa generar más reportes ni acumular enormes cantidades de información, sino es algo mucho más importante. Tomar decisiones con mayor fundamento, con mayor precisión, con menor margen al error. Y una organización eh, basada en datos, por lo general procura que sus decisiones operativas y estratégicas no dependan exclusivamente de lo que yo piense, o de lo que piense Cindy, o de lo que piense Casey, de un equipo gerencial,
o de un jefe o un director o inclusive de mi intuición, ¿ok? Sino lo que depende es una evidencia que sea confiable. La experiencia siempre será, por defecto, necesaria, pero también los datos requieren un cambio de mentalidad. Deben verse como un activo, diría yo, organizacional, de índole estratégico. No dependen únicamente del departamento de tecnología de la información, ni del área financiera, porque cuando hablamos de datos, la gente piensa en números, ¿cierto? Por lo general, las organizaciones es así. Los datos son necesarios para comprender lo que ocurre en los procesos, en los clientes, las operaciones, también los resultados. Y me gustaría que usted recuerde esto y lo escribí ahí. El dato adquiere valor cuando permite comprender un problema y tomar una decisión más inteligente. El dato, el número, sea ordinal, natural, o lo que fuese, o un dato cualitativo, por sí solo no resuelve nada. Su valor surge cuando ayuda a observar, interpretar, pero también actuar. A ver, un ejemplo muy básico, muy breve. Supongamos que una empresa puede saber que aumentaron las quejas de sus clientes. Sin embargo, tienen una cifra de un todo. A lo mejor esta no basta. ¿Por qué la cifra total de quejas no me dice nada? Porque no me está diciendo por qué ocurren, dónde están ocurriendo, qué las está provocando, con qué frecuencia se están suscitando y mucho mejor aún, qué consecuencias me están generando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? Sí. ¿Consultas? ¿Sí? ¿Qué dice usted? ¿No tienes ninguna duda? Mm, Ok. Rodolfo, si tienes alguna duda, nada más haces así y escribes para yo ver. Todavía no te oigo, no te escuchamos. ¿Y qué tal ahí? Ahora sí ya. Ahí sí, ahora sí ya te escuchamos. Sí, sí, es que creo que es un problema entre el Zoom y la computadora. Ok. ¿Tienes alguna duda de lo que has escuchado? No, 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 no. Bueno, ahí donde yo trabajo, pues generamos bastante cantidad de datos y uno más o menos ya va viendo, ¿verdad?, cómo toda esta revolución industrial va de la mano con esto. Entonces es nada más adaptarse. Ok. Ahora vamos a hablar sobre cómo los datos o cómo contribuyen los datos a la productividad. Y esto es como que si usted fuera a llegar a un lugar, es un recorrido de 4 momentos. Primero tenemos los datos. Los datos que por lo general se entienden como registros, tiempos, cantidades, errores, costos, reclamos, elementos que todavía no nos sirven para comprender exactamente qué es lo que está sucediendo. Pero después viene la organización y la visualización, que es cuando los datos se convierten en información. Cuando tenemos información, cuando podemos identificar patrones, podemos ver frecuencias, podemos entender tendencias. Y la siguiente etapa es el conocimiento. Y aquí estamos interpretando posibles causas, por ejemplo, relaciones, consecuencias. No basta con saber qué es lo que ocurre. Hay que comprender por qué ocurre. Pero por último llegamos a las decisiones. El objetivo consiste en seleccionar acciones de mejora sustentadas en evidencia y no que queda la interpretación. Entonces, voy de nuevo. Datos, del dato paso a la información me genera conocimiento y ese conocimiento me permite accionar.
me permite tomar una decisión con evidencia, sin que nadie tenga que influirme, orientarme o canalizarme o inducirme a tomar una decisión. Entonces, en la práctica, los datos, ¿para qué nos sirven? Bueno, podemos identificar cuellos de botella, medir tiempos de ciclo, identificar desperdicios, anticipar fallas, comprender reclamos y también priorizar oportunidades de mejora. Hay empresas hoy en día que creen que porque tienen tantos volúmenes de datos, ya la convierten en una organización inteligente. No. ¿Por qué? Porque no han logrado recorrer estas 4 etapas. ¿Cómo? Del dato genero información. De esa información, ¿qué tengo que hacer para extraer conocimiento? Y ya per se puedo tomar la decisión. Ahora, esto no es fácil. Decirlo es muy fácil. Hacerlo, no. Porque aquí entramos en el tema cultural. Y esta lámina presenta los 4 obstáculos organizacionales más frecuentes. Pueden haber otros, pero la norma nos ha dicho, y la evidencia, que estos están presentes. Incorporar los datos en la gestión no es solamente un reto técnico, no, es un reto de las personas. Porque la primera es la resistencia al cambio. A la gente no le gusta que los evalúen. ¿A ustedes les gusta que los profesores los evalúen? Depende del profesor, probablemente. Porque ¿Cierto? estamos aprendiendo y es importante la evaluación. Claro, pero hay algunos, puede ser que el profesor sea muy rígido y lo vean como una amenaza. Pero al final del día, ese dato a usted le permite, o esa realimentación y esa evaluación que es un dato, per se, le genera a usted información y conocimiento para que en la vida real, cuando llegue a la empresa, tenga elementos para enfrentar una tarea, un desafío, lo que se le presente. Otro de los elementos que aparece es la jerarquía acompañada de una intuición excesiva. La experiencia siempre va a ser valiosa, siempre, pero no debe anular la evidencia. Por ejemplo, si tenemos un dato que nos dice que estamos vendiendo menos y venimos vendiendo menos de forma sostenida, probablemente el gerente de ventas va a tratar de justificar lo injustificable. No sé si han escuchado esta frase. Cuando uno trata de justificar lo injustificable en cualquier circunstancia de la vida, y es porque la otra persona que le está diciendo, es que yo tengo la evidencia. Usted no la tiene, yo la tengo. Abra los ojos. Eso es un poco lo que quiere decir la jerarquía acompañada de intuición excesiva. Es alguien que tiene un poder de mando, de interacción, dice que eso es color negro, pero quizás los demás lo vean de un arco iris muy bonito, y él dice que la única experiencia es la de él la que vale. A ver, y una decisión así no se vuelve correcta únicamente, porque quien la proponga tenga el cargo más alto. Ahora, la tercera barrera, y esto es muy usual, corresponde a los hilos de la información. Y esto es cuando cada área conserva sus propios registros, pero no comparte los datos. Voy a poner un ejemplo. Ustedes que son estudiantes, cuando tienen que hacer trabajos en grupo, y aquí aprovecho para darles algunas eh, tips, por así decirlo, recomendaciones para el trabajo en grupo. No hagan el trabajo pensando como que si quieran armar un muñeco. Compartan con sus compañeros la realimentación. Díganle, vea, esta parte de su trabajo no me parece que está correcta. O sí me parece que está correcta por esto y esto y esto. Léase los proyectos. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos un grupo de trabajo, ya casi una parte, Cindy la otra, Casey la otra y Rodolfo hace la otra, y cuando se dan cuenta, unen todo
trabajo. Tiene sentido así. En la práctica, por la necesidad de tiempo y de ser eficiente, recuerden que no hacer más, no hacer mucho en el menor tiempo posible no significa que estemos haciendo cosas de calidad, porque estamos haciendo cosas con una práctica que hoy no es válida. No estamos siendo productivos. Entonces, si yo no les comparto de dónde viene mi investigación, por qué yo estoy planteando esto, quizás si Cindy, Casey y Rodolfo, si fuera un proyecto secuencial, no lograríamos armarlo de la mejor forma. ¿Por qué? Porque no estamos viendo todo el bosque completo. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Sí, claro, profe. Tiene que saber todas las partes de lo que se está hablando, ¿verdad? Entenderlo y que sea. ¿Sí? Y entonces en ese sentido, por eso hablamos de los hilos de información. Y la cuarta barrera es la falta de capacidades analíticas. Usted puede tener muchísimos datos, pero si no sabe interpretarlos, ¿qué hacemos? No, no va a hacer nada al final del día con ellos. Y eso es lo que pasa mucho dentro de las organizaciones. Siempre han existido los datos, siempre. No es que sea algo novedoso, siempre. El tema es que no sabemos qué hacer con ellos después. Y esa es la parte de capacidades analíticas. Ahora haré un recorrido sobre lo que es del Kaizen tradicional al Kaizen inteligente. La tecnología no sustituye a una filosofía Kaizen. Más bien por el contrario, la viene a potenciar. ¿En qué sentido? El Kaizen tradicional parte de la observación directa de lo que está pasando, entiéndase el proceso, la identificación del reto, del problema. Pero cuando usted identifica, observa y ve, puede plantear algunas mejoras en el tiempo. El Kaizen inteligente mantiene esa misma base, pero incorpora datos, monitoreo, herramientas analíticas, capacidades tecnológicas. Por ejemplo, algoritmos de machine learning en diferentes entornos, entiéndase R, Python, C++, o lo que fuese. ¿Para qué? Para mejorar velocidad y la calidad del aprendizaje. Entonces, la observación directa puede venir a complementarse con el dato. ¿Qué significa esto? Si el dato a mí me está diciendo, imaginemos que hicimos un análisis de analítica predictiva sobre el uso del agua en una empresa. Si el dato a mí me dice que mañana yo voy a necesitar 100 litros de agua para hacer X tarea y viene dándose un comportamiento similar, yo puedo usar mi intuición y decir es que venimos gastando 100, 110 litros promedio por día para hacer actividades similares. Entonces yo creo que necesitaremos 100. Oiga bien la expresión, yo creo que necesitaremos. No lo estoy asegurando, no lo puedo afirmar porque no tengo una predicción, no tengo una evidencia, no tengo un modelo matemático detrás del proceso que me fortalezca y diga, no, yo creo no, se conforme el modelo matemático, me dice que vamos a utilizar 100 litros de agua para hacer esta actividad. ¿Ven la diferencia semántica? ¿La logran visualizar? Y eso lo que es lo que a usted le da seguridad en la organización para presentarse y que verse como un profesional distinto. Entonces, la detección, por ejemplo, de problemas, de patrones, de alertas, las mejoras graduales, el seguimiento periódico y algo que es muy importante. Usted puede hacer de todo en analítica predictiva con datos, pero si usted no puede traducir eso en información, en conocimiento, no puede compartirlo ni ampliarlo a otras áreas, de nada le va a servir. Entonces, no hay que confundir Kaizen inteligente
con una automatización indiscriminada. Es decir, que todo lo vamos a automatizar. No. Se trata de utilizar la tecnología para observar mejor, aprender más rápido y al final del día, ¿qué? Tomar decisiones. Vean que es consecuente con lo que les vengo contando, ¿no? ¿Entienden las diferencias? Sí, claro, profe, lo que usted decía al inicio, tomar decisiones inteligentes al Exacto. final del día es mejor que tener muchos datos o tener mucha información. Perfecto. Totalmente. Ahora, el origen del Kaizen, vean. El Kaizen surge, creo que con una muy especial fuerza en Japón, luego de la posguerra. Japón quedó hecho pedazos, quedó en ruinas, necesitó reconstruir su economía, literalmente, volver a competir en mercados internacionales, pero sus recursos eran limitados. Pues, ¿qué los tenía que utilizar? Adecuadamente, ¿no? Ok. Entonces, todo este contexto, esta situación que les pasó, les favoreció para plantear una gestión, una forma de hacer las cosas basada en disciplina operativa, calidad, aprendizaje continuo y también un aprovechamiento progresivo de la tecnología. Y aquí conviene que ustedes observen, por favor, que el Kaizen no es una moda empresarial, porque es como hoy en día, no sé si usted ha escuchado que todo es innovación. Hasta los toros de Repretel, los toros de Teletica son innovadores. No, esto surge, a ver, como respuesta a una necesidad que pasaba. Ellos necesitaban sobrevivir a una posguerra, pero también competir en un mercado internacional. Entonces, esta experiencia es muy enriquecedora porque la productividad no depende únicamente de lo que hoy a veces se piensa dentro de una organización. Si tengo la última computadora, si tengo el último algoritmo o si tengo X activo, ya voy a ser más productivo. No, si no es del hábito que usted logre crear, del estándar, de la propia capacidad organizacional. Entonces, por ejemplo, usted va al gimnasio, los primeros días bien, o los primeros días mal, o le cueste ir al gimnasio, le cueste hacer ejercicios. Pero ya cuando usted agarra la rutina, usted dice, ya me falta ir a hacer ejercicios, porque su cuerpo mismo lo necesita, ya tiene el hábito. Entonces, si bien los contextos históricos pueden ser distintos, las organizaciones hoy en día enfrentan presiones importantes, incertidumbre, cambios tecnológicos, mercados cada vez más exigentes y una necesidad eh, imperativa de cómo utilizar mejor los recursos. Entonces, en este sentido, la palabra Kaizen está formada por dos ideas. Rodolfo, Profe, no sé si me escucho ya, así. ¿sí? Sí. Perfecto. Yo hace poco, bueno, estaba buscando un poco sobre este tema, antes de Ok. incluso pensar en matricular la materia, y me topé con no sé si era como un reel, un short ahí en YouTube, pero me pareció muy interesante la comparación que hacían sobre cómo Ujú, esta cultura había hecho eh, mejorar o digamos, o poner en un nivel muy competitivo y avanzado a Japón, a pesar de que le soltaron dos bombas nucleares y cómo Latinoamérica, ¿verdad? No se desarrolla de la misma manera, claro, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica, pues hay otro tipo de conflictos y demás, pero pues a nosotros nos cayó una bomba atómica. ¿cierto? Entonces decía que por medio del hábito, ¿verdad? Y ahí venía a relucir el Kaizen, era que Japón logró todos estos avances y demás, pero, o sea, daban mucho énfasis en el tema de la disciplina, de cómo se mantenían ellos. Y es que, o sea, japonés es súper rígido, Ujú, él es súper ujú, rígido. Yo veía otros videos
donde ellos explicaban que, por ejemplo, compran una computadora y primero se leen todo el manual antes de venir y encender la computadora, Ujú. y que el latino no, el latino era todo lo contrario. O sea, uno no sabe hacer las cosas, pero aún así llega y se manda y lo hace. Así es, no se lee el manual, no somos de manuales, más bien somos de experimentar, somos ¿verdad? De probar y de ver, y cuando nos dimos cuenta ya o metimos la pata o lo dejamos que funcionara y después lo ponemos en andar otra vez con el manual, ciertamente. Y eso que traes es muy válido porque viene aquí Kaizen, es una combinación de dos palabras, Kai, cambio, Zen, mejor. Entonces cambio para mejorar, pero ¿cómo nos cuesta? O la pregunta es, ¿nos cuesta identificar qué tenemos que cambiar para mejorar? ¿O vivimos hoy en un piloto automático, productivo, donde nos levantamos, vamos a trabajar o vamos a estudiar o hacemos aquí tal, y al día siguiente lo mismo, los 5 días a la semana, el fin de semana, esto y esto? Bueno, y lo que pasa en una organización no es nada diferente a lo que le pasa a usted o a mí inclusive. Entonces, en este sentido, Kaizen es una filosofía de estar constantemente mejorando y que involucra a todos. Hay organizaciones que prefieren dejar de tener conversaciones para contrastar lo que les pasa, contrastar ideas, no entrar en conflicto. Yo le llamo contrastar la idea. Es decir, ponemos una idea y ponemos otra al frente y las contrastamos. No las criticamos, pero en nuestra cultura latinoamericana, el contraste es sinónimo de qué? De pelea, se personaliza, De hay que, conflicto. de conflicto, hay que adornar las cosas. Entonces, las conversaciones hay que tenerlas, pero hay que también tenerlas para mejorar. Y aquí esto no puede ser una actividad ocasional, ni tampoco es una campaña temporal de marketing interno, como a veces uno ve en las organizaciones, que a veces aparece con mucho entusiasmo y luego desaparece. No, es una forma de pensar y también de gestión. Entonces, los que están en alta administración están obligados a orientar y habilitar la mejora. Y los que están en el medio, es decir, los mandos medios, cómo convertirla en acciones. Y todas las personas dentro de la organización, sí o sí, tienen que participar, que son los que conocen de primera mano qué es lo que está pasando dentro de la organización. Entonces el Kaizen al final es una cultura. Una cultura al final son los símbolos, los ademanes, las historias, los hábitos, eh, las costumbres, los valores que tiene una organización que son representados a través de las personas. Y esto no puede ser de uno o de dos, tiene que ser de todos. Entonces, aquí hay tres elementos fundamentales. El Kaizen, en primera instancia, tiene que estar orientado ¿a quién? Al cliente. Toda mejora o todo cambio tiene sentido cuando contribuye a generar valor y satisfacción. Segundo, es la participación y el trabajo en equipo. La mejora no pertenece exclusivamente al especialista, al técnico. Tiene que formar parte de la vida cotidiana de la organización. Y la tercera es la reducción de los desperdicios. Una cultura que sea basada en Kaizen lo que busca es reducir actividades que no son necesarias, aquellas que se pueda ordenar el trabajo, establecer estándares, por ejemplo, o de alguna forma u otra aprender sistemáticamente. Entonces, en una organización, quiero trasladarles una pregunta que he venido reflexionando y he venido escribiendo mucho al respecto. ¿Qué condiciones debe existir para que una persona pueda reconocer los problemas sin temor
y pueda proponer mejoras. Una cultura de mejora requiere confianza. Cuando las personas temen que van a tener alguna represalia por señalar algún error, ahí se pierde el entusiasmo, el ímpetu para aprender. Pero todo esto que les vengo diciendo se habla de mantener y de mejorar. Porque hay una parte que tiene que continuar igual y otra que tiene que cambiar. Entonces, esto viene a resumir muy bien la lógica del Kaizen y les voy a contar por qué. Estas gradas de esta escalera, yo quiero que usted lo vea como un estándar. Cuando usted pone un pie en una, ya alcancé ese estándar. Es como cuando usted tiene metas en su vida. Tengo esta primera meta de estudiar esta carrera, sacar este grado, después este otro, la maestría y el doctorado. Ese debería ser el estándar. Pero puede ser que usted tenga otro, que está bien, pero cada peldaño es un estándar, algo que usted quiere alcanzar. Y dentro de una organización, para seguir avanzando, esta tiene que hacer dos cosas de manera simultánea: mantener y mejorar. Cuando hablemos de mantener, significa que usted va a conservar el estándar tecnológico, administrativo, operativo en el entendido de la forma de hacer las cosas de lo que ha hecho hasta el momento. Pero mantenerlo requiere disciplina, mucha disciplina, entrenamiento y seguimiento. Mejorar significa elevar progresivamente esos estándares. Por ejemplo, usted saca el bachillerato en su carrera. Después de bachillerato, ¿qué sigue? Licenciatura. Ahí usted sube el estándar. Después de la licenciatura, ¿qué sigue? La maestría. Sobre una misma base de trabajo. Ahora, ¿cuál es el error frecuente? Implementar una mejora y abandonarla en el tiempo, cuando se dio cuenta que ya funciona y pensar que va a funcionar por sí misma. Usted necesita mantenerla. ¿Por qué? Porque si usted no le da seguimiento, la organización no va a regresar a donde se quedó, va a regresar a donde estaba. Usted va al gimnasio por salud y quiere bajar 10 kilos. A los 3 meses ya bajó los 10 kilos. ¿Usted va a seguir yendo al gimnasio? Depende. ¿De qué? Si usted quiere mejorar, va a tener que hacer más ejercicios. Si usted quiere mantener, sí, va a tener que hacer la misma cantidad de ejercicios. No un caso hipotético, ¿verdad? Aquí pueden entrar otra serie de factores. Pero si usted bajó 10 kilos en 3 meses y deja de ir al gimnasio y abandona por completo la actividad y se descuida, ¿qué pasa? En otros 3 meses no va a tener 10. Sube Puede ser 20. que sube 20 o va a tener 11 o va a tener 12. Es decir, no va a regresar al punto inicial. Eso es lo que dice esto, esta lámina del Kaizen. Entonces, por eso hablamos cambio para mejorar. ¿Se entiende esto? Perdón, profesor, que como decía el compañero, ¿verdad? ¿Cómo hace falta la disciplina? La Ajá. disciplina, porque digamos, hay cosas que como usted dice, deben mantenerse porque dan buenos resultados. Otras que deben mejorarse, pero cuando se encuentra una mejora, ¿verdad? Que cómo cuesta mantener esa constancia para que se genere el hábito y poder tener la verdad ahí por un largo plazo. Totalmente, totalmente. Entonces, hay un dicho de todos los caminos pueden llevar a Roma, ¿es cierto? En productividad tenemos dos caminos para progresar. Uno es Kaizen. ¿Kaizen qué es? Cambios pequeños. Participan más personas. Se requiere una menor inversión en términos de costos, quizás no de energía, pero y los resultados se van acumulando en el tiempo. La innovación, que está más que todo enfocada en la parte occidental, Estados Unidos, por ejemplo, que usted lo ve con los cambios tecnológicos tan dramáticos, ves, no sé, Elon Musk, por ejemplo, lo que está haciendo
con toda la marca X, ¿verdad? SpaceX, o de Tesla, etcétera. Los saltos son más grandes, son más abruptos, las cosas cambian más rápido. Hay fuertes inversiones tecnológicas, pero a la vez hay mucha incertidumbre. Ambos caminos son necesarios, sí. ¿Por qué? Porque el Kaizen permite mejorar lo que ya existe. La innovación permite transformar lo existente o crear algo nuevo. Mejorarlo no significa que lo estoy transformando ni cambiando. ¿Estamos claros ahí? La innovación sí lo transforma por completo. Novedad y usabilidad. Recuerden esas dos palabras, innovación, novedad y usabilidad. Entonces, debe una organización, y se los pongo acá como pregunta, elegir entre mejora continua e innovación. La respuesta es no, no, rotundo. ¿Por qué? Porque si usted elige mejorar con cambios pequeños, hay otro que se llama su competencia, que está haciendo lo mismo, pero que también está cambiando. Entonces, una organización que solo mejore gradualmente va a quedarse atrás ante una disrupción profunda. Cuando oigan esta palabra, disrupción es algo que nadie se esperaba y es totalmente novedoso, porque nunca aprendió de sus experiencias. Y aquí amarramos todo lo que he venido conversando sobre el tema de productividad. Tenían los datos, no generaron información, no pudieron generar conocimiento, ni tampoco tomar mejores resultados. Eh, Ahora, ¿qué pasa si una empresa persigue grandes innovaciones? Bueno, y pues puede perder su disciplina operativa, es decir, mantener y mejorar. Y sus procesos que son cotidianos, es decir, del día a día, por estar enfocado en hacer grandes cosas, deja de mantener lo que tiene que seguir manteniendo. Entonces no es una pregunta de uno u otro, son los dos. ¿Ok? Bien, continuemos. Como lo decía anteriormente, la respuesta es innovación más Kaizen. Innovación al final del día va a alcanzar un nivel de desempeño mejor. Eh, Hoy en día es muy usual ver sistemas digitales, por ejemplo, automatizar los procesos o introducir nuevos modelos en el servicio. Pero que usted automatice no significa que usted va a tener resultados siempre y los mejores, porque al final va a depender o seguir dependiendo conforme el contexto y la situación de la realidad organizacional de las personas y en el plano competitivo donde esté esta. Pero una vez implementado el cambio, Kaizen, cuídenme bien con esto, sí va a permitir consolidarlo como un nuevo estándar, porque son cambios pequeños y progresivos. Entonces, si usted cambia poco a poco, va a ir detectando en el camino errores o situaciones que han estado pasando y quizás por ver el bosque completo y no detenerse a ver cómo está sembrado cierto árbol o qué fruto está dando, etcétera, etcétera, usted está contento con lo que tiene, pero no necesariamente está siendo más productivo, recuerde, que está generando productos con mayor calidad. Entonces, acá hay un tema que es importante. La innovación les va a dar un nuevo estándar. El Kaizen le va a permitir evolucionar en esa innovación inicial. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer? Imaginemos por un instante una empresa que adquiere una nueva plataforma de gestión de inventarios. Esa compra para esa empresa puede representar una innovación y es muy válido.
Pero si no actualiza los registros, no capacita al personal, no mejora continuamente su sistema, la inversión va a perder valor. Es como, por ejemplo, si usted compra un teléfono o una computadora y usted no la actualiza, que no le instala las actualizaciones, su computadora se ralentiza, probablemente deja de funcionar adecuadamente. Entonces usted compra una tecnología, una computadora, porque quiere innovar en la forma en cómo usted está haciendo las cosas, la pantalla, etcétera, el uso, pero si usted no la actualiza, se queda obsoleta. Entonces por eso hablamos que una organización requiere dos velocidades. Eh, o dos carriles. Dos velocidades o dos carriles, como si quiera hablarlo. A mí me gustan las dos. ¿Por qué? Porque el primer carril, usted tiene primera, la velocidad operativa. Aquí es como cuando usted busca mejorar un proceso, reducir errores, por ejemplo, cuidar la eficiencia, estandarizar alguna tarea, alguna actividad o algún proceso. Y el segundo carril es la velocidad estratégica. En la velocidad estratégica, usted tiene una visión de futuro, nuevas oportunidades. Hay procesos de experimentación, se tolera más el error, el fracaso. Palabra fracaso no me gusta, me gusta más aprendizajes. Se reinventan los servicios y hay un valor que usted construye hacia el futuro. Ambas velocidades son necesarias. ¿Por qué? Porque mejoramos lo existente y sobre lo existente se construye lo nuevo. Cambio para mejorar, pero mantengo lo que sigue funcionando y mejoro para el futuro. Ahora, hay algunos criterios, los criterios de proceso o los criterios de resultado. Los criterios P, que son los de proceso, son los que permiten observar cómo trabaja la organización, su disciplina, la participación, el aprendizaje, la comunicación, el cumplimiento de estándares, por ejemplo. Ahora, los criterios de resultado, los denominados criterios R, muestran el efecto, costos, productividad, entregas, por ejemplo, satisfacción, ingresos, la misma rentabilidad. Si bien los resultados importan, pero tienen una gran limitación. Cuando usted no observa el proceso, llegan tarde. Cuando observamos que una rentabilidad cae, el problema ya ocurrió, pero usted no se dedicó en el tiempo a observar el proceso. Entonces, estos criterios permiten intervenir antes de que suceda el evento. ¿Qué es lo que pasa? Que a la gente le gusta más el resultado y no le gustan los procesos. No tiene la paciencia para disfrutar del proceso. Si el resultado no se da, las expectativas probablemente se vengan abajo. Y si se vienen abajo, ¿qué pasa? Tomamos malas decisiones. Pero ¿cómo anticipar esas decisiones? ¿Cómo anticiparnos a ese evento? Por eso yo quiero que se enfoquen en los criterios de proceso también. Y aquí el liderazgo cumple un papel fundamental. Las personas detectan problemas, pero los equipos, los verdaderos equipos, proponen soluciones. El liderazgo habilita la participación, pero la cultura permite sostener esas mejoras. Entonces aquí está el ciclo del PHVA. La primera fase es planificar, definir dónde está el problema. Usted define el problema, logra recopilar los datos, identifica las causas y por ende, ¿qué va a hacer? Establece una acción. Viene después el hacer. Cuando establece la acción, la implementa. Yo diría que mediante una prueba controlada. ¿Ok? Algo que usted pueda controlar.
Si usted logró controlarlo, va a poder medir resultados y compararlo, ese resultado, con el objetivo que usted tenía. Y después viene el actuar. Si el resultado que usted obtuvo es acorde al objetivo, lo estandariza, esa forma de hacer las cosas. Pero si no le funciona, puede ajustarlo y volver a empezar el ciclo. Y el ciclo vuelve a empezar tantas veces sea necesario. Cuidado con confundir hacer las cosas por hacerlas como una mejora, sin considerar el planificar, el hacer, el verificar y el actuar. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Porque no toda acción va a generar valor. Usted necesita medir. ¿Por qué? ¿Por qué necesita medir? Pues por una situación muy clara, porque le permite aprender. Por eso los evaluamos en la universidad. Por eso les damos realimentación, para que usted pueda aprender. Profe, el estandarizar algún proceso cuando se pasa por el ciclo de que ya uno lo verifica y todo, eso toma parte de que se automatiza ese proceso. Eso es Puede, así. puede llegar a automatizarse o usted puede decidir finalmente seguir haciéndolo de la forma como se venía haciendo, con las mejoras que usted identificó que haya que mejorarse. Porque no necesariamente, vea qué interesante su pregunta, por eso se la respondo de esta forma. Porque usted lo que me está diciendo es, si yo automatizo, estoy estandarizando, no necesariamente. Y eso es uno de los grandes errores que muchas empresas cometen hoy en día. Recuerde que porque yo compre o incluya una máquina o una tecnología a mi proceso, estoy siendo más productivo, no es cierto. ¿Ok? Profe, yo tengo entendido que la estandarización va más como de la mano, no sé, como ese concepto. Digamos, yo trabajo en un almacén ¿Ok? ¿Almacén de y, qué? por Cuéntame. ejemplo, Voy a tomar nota eh, porque parece interesante. Ajá, cuéntame. ahí, ay, no sabes, pero yo trabajo ahí. Qué dichoso. De ahí, se trabaja más de lo que la gente piensa. ¿Ok? Y digamos, toda esta gente tiene almacenes por todo el país. Entonces, yo lo que entiendo por estandarización es que, por ejemplo, yo trabajo en el área de control de inventarios. Yo realizo auditorías, estamos en ese constante monitoreo porque sí es bastante producto el que se mueve diariamente. Si yo logro Ajá. una mejora con un proceso en el almacén que yo estoy, que es digamos que como el central, el C01, en la estandarización hasta donde yo sé es que para el resto de almacenes y depósitos alrededor del país es que se empieza a implementar de la misma forma y todos empecemos a trabajar con un mismo, o sea, Una bajo una misma misma forma, línea. como una misma lógica de hacer las cosas. Ajá, ajá, y que la automatización es más bien como que tengo un proceso y de por medio, no sé, de IoT o alguna tecnología, ¿verdad? Eso se empieza a realizar de forma, valga la redundancia, de forma automática, pero lo puedo dejar únicamente en el almacén que yo estoy, por ejemplo. Yo Sí, lo, vamos yo a lo ver. vería así como para agregarle ahí a lo que dijo la compañera. Sí, digamos, usted define el ejemplo. Eh, Heineken en el almacén de inventarios, ¿qué se me ocurre? Bueno, en el almacén y de inventarios, ¿qué se me ocurre? Que ustedes pueden tener, eh, bueno, diferentes formas de almacenarlo. Imaginemos que son latas y las latas están apiladas o están de una forma colocadas. Pero eso está ocasionando, pero está pasando algo, que esa forma de mantener el inventario, por ejemplo, que la lata pierde la consistencia y se arrugue. Y eso hace que cuando se caiga se vuelva menos resistente. Estoy dando un caso hipotético. Pero resulta ser que Rodolfo viene y dice, eh, apilémoslas de esta forma diferente. Entonces usted planifica, observó, hace un prototipo, tiene un resultado, dice, no,
con esta forma de apilarlo, ya la lata no se está fracturando tanto, se logra mantener mejor. Entonces, como Rodolfo detectó algo, a todos los almacenes del país le dicen, ahora vamos a apilar las latas de esta forma, ¿ok? Pero queda también el criterio de la persona que está ahí cada almacén del país. Pero hay una misma línea, una misma orientación de hacer las cosas, apilarlas de esta manera. Puede ser que alguien diga, bueno, las vamos a apilar, pero las voy a enrollar con plástico. Siguen siendo apiladas, pero las enrolla con plástico. Pero en la misma forma de trabajar ese tipo de cómo voy a almacenar yo las latas para que no se fracturen tanto y no pierdan su consistencia en el empaque o en la misma etiqueta, etcétera, ¿no? Eso es lo que se ocurre con lo que se busca con estandarizar. Lo que se busca con estandarizar es que si Jack tiene un almacén, Cindy tiene uno, Casey tiene otro, Rodolfo tiene otro y Alondra tiene cada uno un almacén, que evitemos que cada quien apile las latas como quiera, en el ejemplo que acabo de poner. ¿Ok? Lo que se busca es que se apilen de una manera similar. Cito otro caso. Eh, por ejemplo, los supermercados. Los productos que van en el primer, eh, en anaquel, la segunda anaquel, el tercero anaquel y así, etcétera. La planimetría. Exactamente. Muy bien. Si cada uno de nosotros es un supermercado de una misma cadena, no vamos a decir cuál para no hacerle publicidad innecesaria a las personas o a las empresas, las colocamos donde queramos, pero resulta ser que viene un cliente, yo estoy en Heredia, y va a ver a Cindy que está en Alajuela, se va a perder completamente del lugar. Y entonces ahí la variabilidad aumenta. Por eso es que se busca estandarizar. Puede ser alguna actividad o una forma de gestionar un activo, un producto o un servicio, o una tarea, o un resultado. ¿Tiene sentido esto? Para obtener un mismo resultado o esperar un resultado dentro de parámetros aceptables. ¿Ok? ¿Tiene sentido esto? Sí, claro. Claro. Ok. Y eso que se menciona, profe, va muy de la mano con el estudio, digamos, del retail, ¿verdad? De cómo el consumidor analiza según lo que ven en el, de hecho, ¿verdad? Volviendo al tema de ese supermercado, ¿verdad? De precios muy bajos, muy baratos, va a Ujú. mantener siempre lo de precio más bajo hasta abajo. Así Y es. lo que está más a la vista es como lo que está, entiendo que es como lo que más se mueve. Correcto, porque está en el horizonte de tu visión. Por eso la altura de donde se colocan los productos es una altura promedio, promedio para un latinoamericano o un costarricense. Hay otros, por ejemplo, hay otras cadenas de supermercados en retail que son más grandes, pero eso es para aprovechar espacio, ¿verdad? En el aire, le llamo el espacio en el aire, ¿no? Pero es para aprovechar más espacio ahí, pero no necesariamente, o para optimizar el espacio. Pero ya eso es otro tipo de estrategia, otro tipo de distribución enfocada para otra particular. Por eso cada uno tiene una particularidad, cada segmento, cada industria, cada tipo de cliente, cada mercado tiene una particularidad. Bien, ahora hablemos un poco de productividad, competitividad y entorno global. Yo creo que hasta aquí debe estar claro que la productividad no es un concepto aislado. Y con lo que venimos conversando se relaciona directamente con la competitividad. ¿Por qué? Porque un cliente compara precio, calidad, velocidad, experiencia, personalización, muchas cosas, ¿no? Competir no significa vender más barato. Es una estrategia de tantas. Pero una organización productiva, por ejemplo, va a buscar optimizar sus recursos, sus procesos. Y esto va a contribuir a mejorar la calidad, a reducir los tiempos de respuesta, generar mayor valor para el cliente
Y aquí hay tres elementos. Ventaja absoluta es cuando una organización produce más con los mismos recursos. Ventaja comparativa es la capacidad de especializarse en aquello que realiza con un menor costo de oportunidad. Ventaja comparativa. Y el costo de oportunidad corresponde al valor de la mejor alternativa que se descarta cuando se toma una decisión. Hoy usted está aquí en la clase. ¿Qué oportunidad puede estar dejando pasar? Estar con su familia, ver las finales de la NBA, cenar, ir al cine. Hay un costo de oportunidad. Entonces vamos a poner un ejemplo en términos empresariales. Una empresa puede utilizar sus recursos, imagínense, para producir dos tipos de productos. Si uno de ellos ofrece mejores resultados y desplaza una alternativa menos conveniente que pasa, debe de decidir, valorar, como quiera llamarlo, el costo de oportunidad antes de decidir dónde se va a concentrar. Es decir, tengo dos productos, una está teniendo mejor aceptación, pero hay otra que es necesaria para el mercado. Pero esta que está teniendo mejor aceptación me está generando más ingresos, pero esta me genera presencia de marca. Entonces tengo que ponderar y decir, ¿qué hago? ¿Dejo de producir esta un poquito para meter más inversión en esta? ¿O sigo produciendo al mismo ritmo y mantengo lo que estoy haciendo? Si la dejo de hacer, pierdo presencia de marca, pero aún así estoy vendiendo. ¿Qué me interesa más? Es una decisión estratégica, es una oportunidad. Tengo que definir dónde me puedo concentrar o de mantenerme. Recuerden, mantener y mejorar. Se puede decir, no, yo prefiero mantenerme. ¿Por qué? Porque, profesor, ahora hay una contracción del mercado, la economía se está contrayendo, el Producto Interno Bruto para el próximo año no se ve muy bien, la gente no está consumiendo, el tipo de cambio nos está matando al país, aunque no lo queramos observar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos indicadores. Ajá. Eh, la productividad parcial es básicamente comparar el resultado con un solo insumo. Por ejemplo, unidades producidas por horas de trabajo, la productividad total, comparar el valor generado con el conjunto de insumos utilizados. Pero calcular una razón no basta. Recuerde, hay que interpretar lo que está ocurriendo en el proceso. Hay que interpretar el dato para que el dato les genere información. Información me llega a conocimiento y luego la toma de decisiones. Y esto quiero ser muy enfático. ¿Por qué? Porque en los trabajos o en las actividades evaluativas probablemente van a encontrar algunas cosas donde ustedes solo me dan el número. Y eso no es lo que estoy yo pidiendo. Yo lo que quiero es que usted me dé su interpretación. ¿Qué es lo que le está diciendo eso? Para yo ayudarle a que usted crezca profesionalmente, yo le voy a dar mi 300%. Lo que yo espero de usted es el 100%, no menos de ahí. Ahora, eh, aquí hay un ejemplo. En su mente quiero que haga este ejercicio conmigo. Seleccione algo, un proceso, cualquiera que usted quiera. Atención al cliente, inventarios, la misma matrícula, producción, preparación de pedidos, o cualquier otro que usted conozca. Vaya respondiendo mentalmente conmigo lo siguiente. ¿Cuál problema observa que está pasando en estos procesos que le mencionaba o en cualquiera?
¿Qué dato necesita para entenderlo, para dimensionarlo? Luego se pregunta cuál es su causa principal. ¿Qué mejora pequeña puede aplicar? ¿Qué indicador le va a permitir a usted verificar el efecto? ¿Qué cambio tecnológico requiere para generar innovación? ¿Y cómo lograría estandarizar la mejora alcanzada? Estas 7 preguntas, en este ejemplo pequeñito que acabamos de hacer, sintético, no más de 30 segundos, es lo que nosotros creemos en su proyecto, que lo hagan. Profe, disculpe, esas preguntas nos sirven entonces para poder crear indicadores. Claro, y para poder detectar el problema y para poder aplicar el Y, ciclo, el PHVA, para poder pasar del dato a conocimiento, bueno, información y luego conocimiento, identificar el Ichikawa, por ejemplo, y las principales causas, etcétera, etcétera. pueden tomar bastante en cuenta, digamos, no estoy diciendo que vas a hacer la base del proyecto, pero sí se puede utilizar de forma que nos dé como una guía o un esquema de qué es lo que se requiere. En el proyecto vas a encontrar una mejor perfilación. Yo quisiera que ustedes utilizaran estas preguntas para generar conversación inicial entre ustedes al momento de hacer el proyecto. Para generar conversación inicial entre ustedes dentro del equipo de trabajo para el proyecto, no como base única para el proyecto. ¿Ok? Respondiendo a tu pregunta. Claro, es que digamos, mientras las iba leyendo, o sea, iba pensando también en posibles respuestas, ¿verdad? Ante un problema, bueno, de lo que yo conozco, ¿verdad? Que es manejo de inventarios. Y al final yo dije, como de aquí se puede sacar un indicador perfectamente. Así es. Así es. Pero es que te genera esa conversación. Si te genera esa conversación interna, busca permitir esa conversación externa con los compañeros de trabajo y también con la misma contraparte en la empresa. Eso es lo importante de venir a las tutorías. Aquí se pueden ver estos pequeños detalles, grandes detalles. ¿Ok? Vamos a hacer una síntesis. Ya para terminar, 5 ideas principales. La primera, la productividad al final del día requiere una visión sistemática. No es de máquinas o costos. Yo creo que eso espero que ya esté más que claro. Involucra personas, procesos, tecnología. Datos. Permiten decidir mejor. ¿Por qué? Porque vemos problemas, logramos dimensionarlos y también aprender de ellos a una mayor rapidez. Kaizen es una disciplina y como tal, si queremos hablar de mejora continua, desearía que lleguen con propiedad a la organización donde van a hacer su trabajo y decir, esto tiene que involucrar a toda la organización, sin excepción, y formar parte del trabajo cotidiano de la misma. Innovación estratégica. Hoy hay algo que es muy constante en el mundo y se llama cambio. Y la innovación permite responder a cambios profundos del entorno. Y finalmente, las personas son el motor. Las herramientas solo generan valor cuando las personas pueden usarlas, las pueden mejorar. Entonces, ¿qué problema cotidiano de las organizaciones se están normalizando por el simple hecho de no detenerse a observar? Entonces, ese es uno de los retos que busca el trabajo. Que ustedes vayan, observen y aquello que ha sido normalizado, logren desentrabarlo para obtener nuevos y mejores resultados. Pues bien, eso es lo que les traía de la tutoría.
Como ven, el tiempo ha ido volando y no sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Y quedó claro? Profe, bueno, no sé si es oportuno. Yo tengo una consulta que ahora que usted habla de competitividad entre las empresas, y estoy Ujú. volviéndome un poco, y era algo que yo me preguntaba un día de estos, si es que cómo compiten una empresa contra otra, por ejemplo, que tiene acaparado de la mayoría del mercado. Y, por ejemplo, digamos, yo lo visualizaba, por ejemplo, en el mercado de la cerveza, ¿verdad? Porque es para más o menos entrar ahí en eso. O sea, ¿cómo se compite con una empresa de este volumen? No porque yo quiera hacerle competencia jamás, pero sí, sí porque me genera como la pregunta, la Ok. curiosidad, saber cómo competimos con una empresa tan monstruosamente grande que tiene acaparado la mayor parte del mercado de un país. Ahí tienes la respuesta. Tiene acaparado la mayor parte del mercado. ¿Cuál es ese otro mercado que no tiene acaparado? ¿O cuál mercado, en definitiva, no tiene acaparado o Ujú. no tiene conocimiento, o no utiliza ese producto? Entonces ahí dependerá del tipo de mercado. Y la pregunta muy básica que te haría es, ¿quién es tu cliente y cuál es el valor que quieres generar con ese cliente? ¿O quieres darle a ese cliente? ¿Ves? Pero es un tema de mercado, de Ok. participación de mercado. ¿A quién le voy a dirigir yo el producto? ¿Quién estaría dispuesto a pagarme? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagarme? Entonces puedo competir por costos, puedo competir por diferenciación. Quiero ser segundo entrante, no me interesa ser el competidor dominante porque sé que no puedo competir contra un monstruo, pero sí puedo competir, estar en el mercado teniendo una pequeña participación que me genera un retorno que me hace feliz como empresa y que me permite, con esos ingresos y esas utilidades, diversificar mi oferta de productos y servicios para incursionar en otros mercados totalmente distintos que me hagan crecer organizacionalmente y empresarialmente. Esa sería la respuesta. Wow. Pues está bastante acertada, profe, la verdad. Me quedó bastante claro. Muchas gracias. Perdón, con lo que estaban ahorita hablando, después de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo Ujú. se vino de fuerte lo que decía el profe al principio, ¿verdad? Que obviamente no es vender más barato. La gente ahora busca que no importa que el precio sea más alto, pero que cumpla con la calidad que pide, que cumpla con otras cosas. Y uno dice, ¿cómo han crecido marcas pequeñitas? Porque se han enfocado en otras cosas, ¿verdad? No, no vender más barato, sino Sí. meter otros, beneficios. ¿Sabes qué ha pasado? Lo que pasa es que estas empresas logran resolver una necesidad real del cliente, no una necesidad que la empresa cree que está solucionando. Por eso es una situación de diferentes factores. No hay una situación única. Sí, pero es todo un tema también. Yo creo que eso se logra mediante el análisis de datos, Claro, eh, claro. Del cliente, porque, o de sea, patrones, consumos. ajá, y eso Sí, la pandemia, bueno, yo creo que lo dejó bastante marcado. sí, sin duda, como una necesidad ya real. Bueno, yo no puedo despedirme sin antes agradecerles por haber sacado su ratito. Espero que la tutoría haya sido de mucho provecho. Estoy para acompañarles en su proceso de aprendizaje. En realidad es así. eh, Dudas, consultas, pregunten. Si es necesario que tenga que reunirme un ratito con alguno por medio de una llamada de Zoom, lo hacemos. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes salgan de esta asignatura aprendiendo para la vida. No para 4 meses ni que hagan un super proyecto que al final lo van a dejar engavetado. No, lo que busco es que ustedes puedan llegar a una empresa el día de mañana, hablen de estos temas y cuando les pregunten si tiene una experiencia, bueno, no laboral, pero tuve una pasantía de 4 meses porque tuve que hacer un proyecto para una asignatura, hice esto, logré estos resultados y creo que aquí también se podría hacer. Podríamos intentar hacerlo o escalarlo o mejorarlo o transformarlo. Es el tipo de conversación y de iniciativa que me motiva en esta asignatura. ¿De acuerdo?
¿sí? Gracias, profe y Bueno, compañeros. Muchísimas gracias. buenas Tengan buenas noches. Gracias. noches. Hasta luego, buenas Profe, noches. Dígame, voy a parar la grabación. Un momentito. sí, por favor. Eh,